Buen día, mi nombre es Alejandra González, formo parte de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Hoy en Conectando en Red, para vivir lo ordinario como extraordinario, tenemos como invitada a Rosalinda Ballesteros con el tema Aprendiendo a ser felices. Conmemoramos el domingo pasado, el día 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad, y pues es un gusto contar hoy con la participación de Rosalinda Ballesteros. Rosalinda Ballesteros es directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tec Milenio. Es graduada en la maestría en Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania y actualmente es profesora de la maestría en Liderazgo Positivo de la misma universidad. Cuenta además con 20 años de experiencia como docente y amplia experiencia en liderazgo de equipos. Es experta en temas de negociación, cultura y de bienestar. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, Rosalinda. Bienvenida a Conectando en Red. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder estar aquí conversando pues con todas las personas que siguen a Educando en Red y Conectando en Red y con muchísimo gusto platicar de este tema tan importante para la formación de los niños, los jóvenes y para que los adultos lo vivamos mejor. Pues es un tema muy importante también en el tema de salud mental, en el tema de tener conciencia, el tema de la felicidad y buscar esa paz en nuestro ser. Platícanos si la felicidad se aprende, se nace, es de carácter. Sí, fíjate que una analogía que yo hago es que normalmente estamos muy acostumbrados a pensar, por ejemplo, que si yo quiero estar mejor físicamente, quiero tener mejor condición física o que incluso mis indicadores de salud salgan mejor en los análisis médicos, yo tengo que hacer cosas por mi bienestar, no tengo que comer mejor, descansar, hacer ejercicio. Pero cuando hablamos de nuestra mente, pocas veces nos damos cuenta que también podemos hacer cosas para que nuestra mente esté mejor. Y suponemos que lo que pasa en nuestra mente, pues tiene algunos, digamos, estímulos externos, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Y en realidad no, la felicidad, o sea, esta apreciación por la vida, este disfrute o gozar el día a día, también es algo que podemos aprender a través de buenos hábitos para nuestra mente. ¿A qué me refiero? Bueno, hay distintos modelos. Uno de ellos que utilizamos nosotros es un modelo que Martin Seligman, un psicólogo en Estados Unidos, diseñó para tener 5 elementos en la vida que cuando están en nuestra vida, evaluamos que nuestra vida es una vida satisfactoria, una vida feliz, ¿no? Y ellos son las emociones positivas y el gozo por la vida, o sea, el gozar el día a día, el utilizar nuestras habilidades, le llama él el engagement, es un involucramiento cognitivo, ¿sí? El tener relaciones positivas, sentirnos queridos y valorados, el significado de la vida, sentir que nuestra vida va más allá de nosotros mismos y el sentido del logro. Todos estos 5 elementos tú los puedes poner en un ambiente educativo, en un ambiente laboral, en un ambiente familiar y cuando los desarrollas y los cultivas, entonces las personas evaluamos que tenemos una vida feliz. Y a esto nos referimos con que la felicidad se aprende. No es que yo dé clases de felicidad, pero sí puedo dar clases de cómo utilizar mejor nuestras habilidades o cómo enfocarnos en lo que nos está funcionando y generar más de ellos, cómo generar más emociones positivas como la gratitud, la esperanza, el asombro. Y en los procesos de aprendizaje, pues esto es básico, ¿verdad? Porque un niño asustado, enojado, frustrado no aprende, pero un niño que está en un estado emocional positivo, ese conocimiento no solo lo va a aprender, sino que lo va a retener y lo va a poder aplicar. Vemos, bueno, de la importancia de por qué es necesario estudiar o aprender, o sea, en qué momento de la vida debemos de ser conscientes de esta necesidad de estudiar o aprender, que dice también a partir de cuándo empezamos como al tema ya como un aprendizaje o como una materia o como esta, la importancia de la investigación en el tema de la felicidad. Sí, fíjate, nosotros en Tec Milenio, en la universidad, sí tenemos una clase que se llama Principios de Bienestar y Felicidad. Es algo que, por ejemplo, en 2018 se hizo viral sobre la Universidad de Yale, la clase de Felicidad y Buena Vida se llama. La da la maestra Lori Santos, que es una psicóloga, y ella al abrir esta clase en Yale como un tópico, una optativa, el 25% de la población de la universidad se inscribió, del total de la población de la universidad. Ya había sucedido antes en Harvard, Tal Ben Shahar, otro profesor, el día de hoy uno de los gurús más conocidos en temas de bienestar y felicidad, abrió una clase que se llamaba Felicidad, así.
y llegó a tener hasta 800 estudiantes inscritos en el auditorio más grande que tenían en el campus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente al entender que sí es algo que podemos aprender de manera formal, la gente se interesa porque pues es lo que más te hace sentir o la mayor aspiración que tenemos. Sin embargo, esto es algo que sin ponerle el nombre se puede aprender desde la educación inicial. O sea, padres y educadores podemos empezar a cultivar fortalezas, podemos empezar a cultivar emociones, desde que son muy pequeñitos los niños, ayudar a este sentido de la vida, a generar redes de apoyo. Eh, y esto es algo que, bueno, nosotros como instituto, parte de nuestra misión es precisamente hacer investigaciones en México que nos permitan demostrar estos efectos positivos. ¿Por qué es necesario estudiarlo? En la práctica para uno, para los niños, para los adultos, y estudiarlo de manera formal como investigación, pues por varias razones. Una es porque en lo individual queremos mejorar, pero también queremos demostrar que hay cosas que podemos hacer de manera sistemática que mejoran para todas las personas. Y no es solamente como buenas intenciones o enfoques de autoayuda, sino que sí hay prácticas que continuamente cuando se administran en distintos ambientes, en distintos países, con distintos grupos de personas, tienen un resultado similar. Y entonces de ahí construimos este conocimiento. Para nosotros en el instituto, pues una de nuestras aspiraciones es construir este conocimiento desde México, desde América Latina, porque poco conocimiento se produce el día de hoy en nuestras poblaciones, ¿no? Y por ejemplo, trabajamos en grupos con universidades de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, con este sentido en común. Y luego, como te decía, eso llevarlo a lo individual y que la persona pueda aprovechar estas prácticas. Nosotros tenemos, incluso mencionaban, maestrías en estos temas que se pueden aplicar a ambientes educativos y ambientes de negocios, porque finalmente esa necesidad viene de ver el efecto positivo que es, por ejemplo, en la escuela, si un niño está bien, si se siente feliz con su vida, su rendimiento escolar mejora. En el trabajo, si un colaborador en una empresa está bien, se siente feliz, su desempeño en el trabajo mejora y la satisfacción de los clientes de esa empresa mejoran. Y estos espirales virtuosos que vamos encontrando en el tema de felicidad es la razón por la cual necesitamos entender perfectamente bien cómo funciona, qué sí funciona y cómo hacerlo en distintos ambientes. Platícanos ahorita, me llamó la atención ahorita que dices que el producir, cómo ustedes en el área de investigación, cómo se encuentra México. Escuchamos también que Bután es de los países con el mayor índice de felicidad. ¿Cómo nos encontramos la realidad en México en el tema de la felicidad? Fíjate que justo ahora el domingo, que fue 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad, hay un grupo de economistas, o sea, digamos más dura la aproximación, ¿verdad? Que nada más psicológica, que hacen un listado de países del 1 al 190, ¿verdad? Aparecen ahí en términos de estos indicadores. Y se compone de dos partes. Una es la parte más dura, que es acceso a salud, a vivienda, eh, ingreso per cápita, distribución del ingreso entre los que más tienen y los que menos tienen en una sociedad, y otras que son evaluaciones subjetivas, es decir, que nosotros como persona decimos sí me siento bien. Eh, Estos indicadores en conjunto construyen, y obviamente los últimos 2 años de pandemia, pues nos han llevado también a reenfocar y ver de manera diferente cómo medíamos todos estos aspectos. Por ejemplo, el día de hoy sabemos que tener un sentido de comunidad, una red de apoyo, eso nos hace, ¿sí? Como protegernos de los riesgos de salud mental que ha implicado estos últimos 2 años a la pandemia. Y con ello nosotros podemos saber entonces qué cosas podemos hacer para que los niños y jóvenes estén mejor. Nosotros publicamos el año pasado un capítulo en un libro que habla precisamente de estos factores protectores, ¿no? Cuando nosotros experimentamos emociones positivas, alegría, diversión, esperanza, pero incluso serenidad, inspiración, asombro por las cosas que hay en nuestro planeta, entonces generamos, por supuesto, más sustancias que nos hacen sentir bien, como serotonina, dopamina, estas endorfinas, pero también generamos un factor de protección de nuestro cerebro ante los estresores que cada día son más, ¿no? Para todos, para chiquitos y para grandes.
Entonces, esta es una de las formas en la que esto funciona. Y en los rankings, por ejemplo, México aparece en los lugares 20 medios. Va variando cada año y sube y baja, que tiene que ver a lo mejor con cuestiones muy particulares del año que estamos viviendo. Pero, por ejemplo, este ranking tiene esa característica, ¿no? Normalmente, por ejemplo, un país como Bután, que mide la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interno Bruto, ¿sí? Está muy orientado a que sus ciudadanos cada vez estén mejor. No es necesariamente en esta lista el que sale en primer lugar por esa combinación de indicadores, pues, duros económicos y de evaluación de la vida. Pero sí es un país que ha invertido muchísimo en el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Todos los países miembros de la OECD miden algo que se llama el índice para una vida mejor. Y si te vas, y lo pueden buscar en internet y buscan así, índice para una vida mejor, y por ahí salen los indicadores que mide la OECD, y tú puedes sacar tu propio índice personal a partir de la página de la OECD, ¿sí? En las pruebas PISA también ya se empieza a medir la situación socioemocional de los niños y se correlaciona con el aprendizaje, ¿no? Entonces, todos estos temas son temas de mediciones. Por supuesto, podemos hacer muchas más cosas. O sea, el día de hoy podemos ver el cerebro, ¿sí? Podemos ver el cerebro experimentando emociones positivas y ver cómo se iluminan y aumenta la función en ciertas áreas de nuestro cerebro. También en esas áreas de nuestro cerebro está la resolución de problemas complejos, la flexibilidad, la adaptación, la resiliencia en el mismo lugar. Entonces, entre más trabajamos nosotros en desarrollar estas áreas del cerebro, más listos estamos para cuando vienen esos estresores. Rosalinda, ¿y qué podemos decir sobre todo también cómo se define la palabra felicidad? El concepto Mira, de felicidad hoy para en día. nosotros, como te decía, la gente me dice, es que es algo muy subjetivo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Pero lo que queremos es que la gente, ¿sí? Los niños, los jóvenes, los adultos, los trabajadores, los jubilados, o sea, todos, cuando nos pregunten, ¿sí? Evaluemos que nuestra vida es una vida feliz. Y normalmente tiene tres componentes. Me siento bien en el día a día, ¿sí? O sea, mi día es un día agradable todos los días. Tengo una vida, ¿sí? Que evalúo de manera satisfactoria, es decir, lo que ha pasado antes en mi vida el día de hoy, yo lo valoro. No quiere decir que todo ha sido maravilloso, sino que yo hoy estoy satisfecho con mi vida. Y tercero, es que veo hacia el futuro con optimismo. Y aunque yo sé que no tengo todo yo en la persona, ¿verdad? Para salir adelante, sé que tengo una red de apoyo, sé que tengo cosas importantes, logros hasta el día de hoy que me van a permitir enfrentar lo que venga, ¿no? Entonces me siento bien, me siento satisfecho y veo el futuro con un propósito o con optimismo. Y así definimos la felicidad. Hay también que escuchamos el que hoy en día, el cómo puede haber una confusión con el tema de la felicidad al tema de afrontar las situaciones o del éxito o en el dolor. O sea, aunque que no es realmente que tenga que estar riéndome todo el día, pero que sí sea feliz con ese, como dices tú, o sea, con esa integración de los componentes para ser feliz. ¿Qué nos dices tú de cómo podemos, o sea, hay una causa y efecto del éxito de los niveles de con la felicidad? ¿Cómo es? Sí, fíjate que de manera creo que general pensamos que cuando tengamos éxito en lo que nos proponemos, sea lo que sea, vamos a ser felices. Y lo que ha encontrado la investigación en psicología es que la ecuación es al revés. Cuando nos sentimos bien, satisfechos y tenemos un propósito de vida, entonces logramos las cosas que nos proponemos. Sonia Lubomirsky, una investigadora de la Universidad de California, habla de la fórmula de la felicidad. Y lo que dice es que la mayoría de las personas pensamos erróneamente que la felicidad viene de fuera hacia nosotros. Es decir, cuando yo logre, por ejemplo, un patrimonio, un negocio exitoso, una vida de pareja, cuando yo logre que mis hijos terminen la universidad o lo que te plantees tú, pero fuera de ti, ¿no? O sea, que no depende de ti, sino depende de indicadores externos, entonces mi mente piensa que voy a ser feliz. Pero en realidad no es así. Esto solo mueve muy poquito esa evaluación subjetiva y lo mueve de manera temporal. Es decir, si yo tengo el día de hoy una situación y construyo ese patrimonio se vuelve mi nuevo normal
y entonces ya no me genera esa sensación de satisfacción con la vida que me generó al inicio. Lo que sí sucede en nuestra mente es que cuando nosotros podemos observar nuestros propios pensamientos y entrenarlos hacia la positividad, hacia el enfoque en fortalezas, en nuestras habilidades, enunciar claramente un propósito de vida, entonces es cuando nuestro nivel de satisfacción sube. Y si yo tengo un propósito de vida claro, por ejemplo, y estoy experimentando emociones positivas en el día a día y estoy usando mis habilidades y tengo mi red de apoyo, entonces resulta que más personas que tienen estas condiciones logran lo que se proponen en la vida que al revés. O sea, si yo no tengo todo este acompañamiento emocional, voy a decir, y claridad de propósito, el éxito no va a llegar, porque pues no sé a dónde voy, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo puedo decir, quiero éxito en mi negocio, pero no sé por qué lo quiero, para qué lo quiero para acumular, pues la acumulación es infinita, ¿no? Pero lo quiero porque quiero resolver un problema de la humanidad, porque quiero hacer un bien, porque quiero atender una situación particular. Y entonces esta combinación es la que dice Lubomirsky. A veces erróneamente pensamos éxito, felicidad, y en lugar de esto es felicidad. O sea, me siento bien, me siento satisfecho y tengo un propósito o veo el futuro con optimismo y entonces logro lo que me propongo. ¿Qué le dirías a las personas? O sea, ¿cómo le hacemos cuando una persona no está siendo optimista? Ahorita también sabemos que con la pandemia, el Sí. tema de salud mental, el que a lo mejor pues tuviste dificultades económicas o familiares, todas estas situaciones como consecuencia que ha traído la pandemia, ¿cómo podemos en el tema desde o me siento perdido, no tengo, siento que no tengo un propósito, o, o en el tema pues que por más que intento como que no puedo salir Sí, adelante? fíjate que ahí es, digo, es una cosa es muy importante, primero que nada aclarar, que el enfoque en felicidad no quiere decir que no va a haber situaciones difíciles en la vida, no va a haber días tristes, no va a haber dificultades económicas, enfermedades. Sí los hay, por supuesto que los hay, ¿sí? Y ahí también es algo que podemos aprender a manejar mejor. Se habla en estudios de resiliencia, que es esta capacidad que tenemos de recuperarnos, o me gusta más a mí esta definición, de incorporar en nuestra experiencia de vida experiencias negativas de la mejor manera posible, ¿sí? Porque hay cosas de las que definitivamente pues cambian de tal modo nuestra realidad que no hay un regresar, no hay una resiliencia donde el material va a regresar a su forma anterior, sino que se va a transformar. Y la primera es hablar de la resiliencia con R minúscula, ¿verdad? Que son las pequeñas cosas del día a día. Y entonces cuando yo en el día a día aprendo a manejar mejor los pequeños estresores, cuando vienen esos grandes estresores como las situaciones económicas, enfermedades, una situación, por ejemplo, de ruptura de pareja o una dificultad con otra persona, eh, entonces estoy mejor preparado, ¿sí? O preparada. ¿A qué me refiero? Situaciones estresores mínimos, por ejemplo, ahora que vivimos conectados aquí a las redes, de pronto puede fallar el internet, me congelo, te congelas, y entonces es un pequeño estresor, ¿no? Comparado con una enfermedad, ¿no? Que también, digo, en el lapso de los últimos 2 años, aquí hemos tenido varias visitas del famoso virus, ¿no? En casa. Entonces, cuando llegan estas situaciones, pues yo estoy mejor preparado porque sé que acciones puede tomar mi mente para ir resolviendo, ¿no? Entonces, definitivamente estas cosas nos van a suceder. Esa es una estrategia. La segunda estrategia es, si de pronto yo me encuentro abrumado o abrumada por una situación que pienso que no puedo, ¿sí? Manejar, puedo hacer dos cosas. Una es plantearme el siguiente paso solamente, ¿sí? Y no plantearme dejar a mi mente irse, porque la mente cuando se va, bueno, se va a hacer unos escenarios trágicos tremendos. Y esto no es algo que nos debemos de recriminar, ¿eh? Es algo que debemos de entender que en buena medida estamos así programados para protegernos. Estamos muy a tono con nuestras emociones de defensa, ¿sí? Con nuestras emociones que nos hacen reaccionar ante estímulos que nos ponen en peligro, que nos dan miedo. Yo siempre le pido a las personas que recuerden cuando eran niños si alguna vez se les cayó una bola de helado del cono. Y todos dicen, sí, sí, me acuerdo. Y le digo, y bueno, ¿y de qué te acuerdas? Me dice, del enojo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Aprendí. Aprendí cómo comerme una bola de helado sin que se me cayera. O por lo menos a pedirla en un vasito. ¿Sí? ¿Qué sucede? Para eso están ahí esas emociones, para detonarnos una alerta, para aprender,
para defendernos, protegernos, y así las debemos entender, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo lo que quiere esa emoción de mí, puedo actuar, pero soy yo actuando, ¿sí? O sea, mi racionalidad actuando sobre la emoción. La emoción nos genera adrenalina, nos genera cortisol, nos genera estresores, pero también tengo que entender esa energía temporal adicional para resolver la situación y luego tengo que aprender a recuperarme. Entonces, puedo entender esto, puedo poner una pregunta en mi mente, oye, ¿qué haría alguien que es más eh, ecuánime, más paciente, más... Puede ser cierto o no que la otra persona que yo pongo en mi mente sea así, pero me permite a mí salirme de eso que no puedo manejar. O como te decía, simplemente cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Y nada más pensar en ese y no dejar que la mente se vaya a hacer escenarios de futuro. Y así vamos resolviendo estas situaciones difíciles y complejas. El enfoque en felicidad no se trata definitivamente de pensar que estas cosas no van a suceder, porque a todos nos van a suceder. Y a mí, que estoy a cargo de un instituto que lleva ese nombre, pues me suceden también cosas y a veces la gente me dice, pero tú estás súper capacitada. Pues sí, pero igual se sienten bastante desagradable cuando te están sucediendo, ¿verdad? Claro, es como el doctor, ¿verdad? No puede evitar que haya un enfermo en su casa, ¿verdad? Así es. Es parte de, platícanos, Rosalinda, ahorita comentabas justo del el modelo de la clase de Harvard del doctor Tal Ben Shahar que se hizo, pues que se dio a conocer en, mundialmente. Platícanos de su modelo, del modelo Spire. Sí, Spire es un modelo que desarrolló Tal Ben Shahar ahora, después, ya años después. Y él habla de estos elementos, así como Seligman habla de estos cinco, que son el PERMA, Tal habla de estos otros que son el Spire, ¿verdad? El Spire empieza hablando él de la espiritualidad, para él es muy importante, no el hecho de decir que todos tenemos que creer en algo en particular, sino el hecho de que tengamos esta conexión con algo más grande que nosotros mismos, ¿sí? De nuevo, que es el meaning in life, ¿no? El significado de la vida. Entonces, ese es el primer punto, el estar conectados. Fíjate que Tal habla de un término que a mí me encanta, que él le llama antifragilidad, ¿sí? Es decir, no es de él, es de otro autor, ahorita no recuerdo el nombre, pero eh, es muy importante también el entender, como dice el dicho mexicano, que aquello que no nos mata nos hace más fuertes, ¿sí? El segundo, la P, tiene que ver con la parte física, porque en inglés es con P. O sea, él sí incluye, que es muy importante, el ejercicio, el descanso y la alimentación como algo que es fundamental. Si nosotros no estamos en un estado físico adecuado, nuestros neurotransmisores no van a producir la serotonina, la dopamina de la misma manera, no vamos a poder experimentar las emociones positivas, no vamos a poder relacionarnos con los demás, ¿sí? Entonces, por eso él incluye esta parte de lo físico, ¿sí? Que es muy importante, el bienestar físico. Incluye la parte, para él siempre ha sido muy importante la parte del mindfulness, o sea, la meditación, la atención y conciencia, por ejemplo, a través de las prácticas formales e informales. La I en Spire corresponde al bienestar intelectual, de nuevo esa motivación que yo tengo. Si estoy haciendo cosas aburridas, y esto nos pasó mucho con los niños cuando estábamos completamente en línea, ¿no? O sea, nos desmotivamos, nos aburrimos, nos desconectamos. Entonces, esta motivación intelectual, este bienestar intelectual es muy importante y es muy importante para todos los que estamos en educación entenderlo, ¿verdad? El bienestar relacional es la R, o sea, de nuevo, esta red de relaciones, sentirnos queridos, valorados. Hay un estudio que no tenía que ver con tal, pero que hizo la Escuela de Salud Pública de Harvard en 1945, de ex soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial y eran graduados de Harvard. Los siguen por 70 años, un estudio muy detallado de indicadores psicológicos de salud, económicos, de longevidad, y las personas que tenían esta red de apoyo durante su vida vivían más años, vivían más felices, se enfermaban menos, o sea, ya estamos hablando de un impacto, el impacto de las relaciones, somos seres sociales, ¿no? Entonces, esto es muy importante, cómo nos relacionamos con los demás. Y la E corresponde a lo emocional. Y aquí él habla de este balance entre las emociones positivas y la resiliencia para afrontar las situaciones pues complejas que la vida nos va a presentar a todos y que seguramente en los últimos 2 años hemos experimentado, crecido y hemos sido antifrágiles, como dice él, muchas veces, ¿no? Y este es el Spire, es otro modelo. Podemos usar cualquiera de los modelos como guía.
Tal es una persona muy cercana al instituto, es el presidente de nuestro consejo de asesores y en nuestras redes sociales justo este fin de semana estuvimos publicando algunos tips de él que nos pueden seguir también y ahí pueden encontrar más información sobre este modelo y otras cosas. Pero sí es importante, por ejemplo, que yo pueda a lo mejor hacer una autoevaluación y decir, oye, si yo veo la espiritualidad en mi vida, digo, me siento bien con esto. Si veo la parte física, no me siento tan bien con esto. Si veo la parte intelectual, podría mejorar, la parte relacional que hago, la parte emocional. Y entonces como autoevaluarnos un poquito de manera rápida, ¿sí? Y decir, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y puedo hacer pequeñitas cosas, no tienen que ser grandes cambios ni ser perfectos. Con que haga pequeñitas cosas, creo que podemos mejorar cómo nos sentimos. Y esto nos sirve como un impulso para entonces mejorar otra cosa y otra cosa en lugar de tratar de abarcar todo, ¿verdad? O decir, como yo no puedo, por ejemplo, manejar un cambio de dieta por completo. Entonces no hago nada. Bueno, no, pero sí puedo hacer pequeñas cositas, ¿no? Y esa es otra de las cosas que Tal aboga mucho. Hagamos pequeñas cosas, veamos estos cambios y sobre eso construimos. Y un cambio a la vez, ¿verdad? El ir enfocándonos, bueno, trabajar, padrísimo el poder trabajar en nosotros mismos, como dices tú, hacer ese escáner y ver en qué oportunidades tenemos y cómo pudiéramos contribuir en nuestra comunidad para lograr la felicidad, pues, de Sí, todos. claro. Bueno, y esta parte del bienestar relacional y del sentido de la vida, las dos están relacionadas con que no somos felices o no desarrollamos esta felicidad en soledad, sino lo hacemos con los demás, ¿no? Hay un instituto en Dinamarca, que a mí me gusta mucho que Dinamarca siempre es de los países que sale hasta arriba en las listas de los países más felices, eh, que habla precisamente de este concepto de comunidad. Por un lado, no podemos decir que somos felices si, por ejemplo, hay miembros de nuestra sociedad que no tienen el mismo acceso que nosotros a estos temas de felicidad, ¿no? O sea, es decir, la ONU instaura el 20 de marzo precisamente porque reconoce que la felicidad es una aspiración de todos los seres humanos, ¿sí? Y entonces el que tengamos acceso a estas prácticas positivas, que podamos reducir los estresores, que podamos poner en práctica nuestras habilidades, por ejemplo, acceso a un espacio de trabajo o de esparcimiento o de incorporación, ¿verdad? Para aquellos que tienen diferentes capacidades. Todo esto es parte de un bienestar comunitario y social, que cuidemos el planeta. Hay una relación también entre las emociones positivas que experimentamos y la naturaleza, ¿sí? Entonces, todos estos son elementos comunitarios. Obviamente mi familia, en primer lugar, que son las personas que yo tengo más cerca, pero pues mi lugar donde vivo, a lo mejor mi colonia más cercana, mis amistades, la escuela, el grupo de trabajo y todo esto va haciendo una comunidad más grande. Y podemos ir incorporando todos estos elementos del bienestar en cada uno de estos grupos donde nosotros estamos, con los mismos modelos, con PERMA, con Spire, con el enfoque en las emociones, con todo esto. Podemos agradecer, podemos hacer un proyecto juntos, como un jardín comunitario, mejorar, limpiar parques, todo esto, pero visto desde el punto de vista de cómo me acerca más a mi comunidad y no solamente como una experiencia individual, no participar en un grupo como ustedes con la asociación que tienen, con una causa muy clara, nos ayuda a sentirnos mejor. Y basado en la investigación también que tienen, hay un área, cierto grupo de edad que haya un área de oportunidad, sobre todo de que a lo mejor no se tome en cuenta tanto este tema de la felicidad, o hay piensas que los niños ya por simplemente jugar ya son felices, o que, o sea, hay algo que debiéramos saber, que debamos de tener consciente, a lo mejor Sí, en el adulto mayor. hay algunas estadísticas de grupos de riesgo, por ejemplo. Cada vez vemos más crecer el número de personas, o sea, niños antes de los 18 años que requieren un apoyo psicológico para lidiar con algún tema emocional. Este número está creciendo, ¿sí? También está creciendo el número de personas que experimentan ansiedad y depresión en la población de 18 a 35. O sea, digamos que no estamos tan preparados, ¿sí? Para experimentar los estresores que crecen y crecen y crecen. Eh, y entonces meter estas pequeñas prácticas positivas nos ayuda de nuevo como un factor protector. Es decir, estamos bien, pero podemos estar mejor y entonces empiezan a desaparecer esos factores de riesgo y se reducen estos números de manera intencional. Países como Reino Unido han tomado este enfoque, Australia,
han tomado este enfoque de introducir prácticas positivas, por ejemplo, en secundaria y preparatoria, precisamente para mejorar estos números hacia la edad adulta. Las personas, me voy a incluir ahí, ¿verdad? Que ya tenemos cierta edad y tenemos cierta experiencia, tendemos a ser más resilientes porque hemos tenido más experiencias que nos hacen ver lo que es verdaderamente importante para nosotros y cómo manejar estas adversidades. Entonces, si nosotros introducimos emociones positivas, enfoque en mis habilidades, cómo puedo ponerlas al servicio de los demás, en los niños más pequeños les estamos dando habilidades de por vida. En los adultos mayores sí hay estudios y de nuevo aquí la red de apoyo es muy importante, el mantenernos sociales, comunicados, viviendo en comunidad, en conexión con los demás. Ese es uno de los factores más importantes por pandemia y también por grupo de edad para las personas mayores. Ok. ¿Algunos libros que quisieras recomendar ahorita? Por supuesto, mira, Auténtica Felicidad de Martin Seligman, ¿sí? Habla de este modelo del cual yo hablaba. La Fórmula de la Felicidad que les comentaba de Sonia Lubomirsky. Tiene varios libros, Tal Ben-Shahar. El primero, que se llama así, Felicidad, es pues su libro más leído. Hay un segundo libro que a mí me gusta todavía más, que es donde habla de este tema de la antifragilidad y nuestra condición humana, de entender todo nuestro espectro de emociones y que todas son válidas y que de todas aprendemos. En inglés se llama La búsqueda de la perfección, The Pursuit of Perfect. En español se llama Más Felicidad. Entonces, el segundo libro. Y también, pues, para, por ejemplo, ya padres de familia, por ejemplo, hay uno que se llama El cambio a las fortalezas de Leah Waters o The Strength Switch, o sea, como el switch de apagar y prender la luz. Y ese a mí me gusta mucho. Hay otro de Vanessa King que se llama 10 claves para vivir feliz, que es también todo un modelo de Action for Happiness, que es una organización de la sociedad civil en Reino Unido. Entonces, bueno, Auténtica Felicidad de Martin Seligman, Más Feliz de Tal Ben-Shahar, La Fórmula de la Felicidad de Sonia Lubomirsky, 10 claves para vivir feliz de Vanessa King y El enfoque en fortalezas de Leah Waters. Son muchos, pero bueno, ahí se quedan grabados para que los repasen. Padrísimo. Nosotros también ahí se los pasaremos también. A lo mejor podemos hacer así como un apunte de recomendación al final de este Conectando en Red para que puedan tenerlos presentes. Y justo ahorita, platícanos un poquito, porque la gente va a decir, bueno, yo no sabía que existía un Instituto de la Felicidad. A lo mejor hay gente que no sabe de la existencia. Platícanos un poquito cómo se enfocan o si hay diplomados o si hay algún curso, pláticas. Claro, pues los invitaría a Dar. seguirnos en nuestras redes sociales, que es @ICFelicidad en Facebook y LinkedIn y @wellbeing360 en Instagram y Twitter. Tenemos ahí como pequeñas cápsulas, infografías, que la gente puede ir siguiendo para que estas cosas que queremos ir cambiando poco a poco. Tenemos también en el Centro de Desarrollo de Competencias de TecMilenio toda un área de cursos. Pueden ser cursos muy pequeñitos de 5 horas totales de trabajo hasta la maestría, que te digo que es un programa ya formal con reconocimiento oficial y todo. Y ahí en Centro de Desarrollo de Competencias de TecMilenio encuentran toda la información o en nuestra página web cienciasdelafelicidad.mx. Perfecto, Rosalinda. Ya por último, recomendaciones que nos quieras hacer como padres de familia, como docentes, como ciudadanos, que podamos irnos con este mensaje Claro, sobre la felicidad. fíjate que yo siempre digo que no todos los días son buenos, pero siempre hay algo bueno en cada día. Entonces, apreciar esas cosas buenas de cada día, hacerlas notar y compartirlas con los demás, es algo que nos puede ayudar de manera inmediata a mejorar nuestra percepción del día a día. Pues es un gusto el haber platicado contigo en Conectando en Red, que justo nuestro lema es vivir lo ordinario como extraordinario y pues nos llevamos muchos tips y nos vamos con este enfoque de buscar y aprender a ser felices. Agradecemos tu compañía el día de hoy. Gracias por estar en Conectando en Red. Se va a quedar grabado en el YouTube, en nuestras redes sociales y bueno, pues los agradecemos nuevamente y a ser felices. Gracias.